Al llegar ahora al capítulo 2, vemos que el retorno del pueblo tiene lugar bajo la dirección de Zorobabel. Notemos lo que nos dice el primer versículo del capítulo 2 del libro de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Aquí encontramos un detalle de aquellos que regresaron, y es una lista bastante larga. Y vamos a fijarnos nada más que en el comienzo, ya que no creemos que vayamos a leer todo lo que aquí se dice. Pero quisiéramos que usted note la última parte de este versículo 1, que dice que ellos eran aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Siguiendo ahora con el versículo 2 leemos, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Se nos presenta aquí la lista de aquellos que regresaron. No vamos a intentar leer todos esos nombres, ya que sería una tarea bastante difícil el tratar de pronunciar todos esos nombres allí mencionados. Los nombres hebreos ya eran bastante difíciles hasta el momento del cautiverio, y ellos se complicaron más aún, porque ahora se han incluido nombres que pertenecían a los idiomas persa y de Babilonia. Vemos que aquí se menciona a Nehemías y a Mardoqueo. Y queremos aclarar que este Nehemías aquí mencionado no es el mismo que escribió el libro que sigue en la Biblia, porque aquel Nehemías no regresó al comienzo, sino que lo hizo mucho más tarde y no para quedarse. Él llegó a Jerusalén para realizar una tarea bastante importante, y esa era la de reedificar los muros de la ciudad. Luego, el Mardoqueo que aquí se menciona no es el mismo tampoco que está en el libro de Esther, y por tanto, pasaremos por alto todo esto. Cuando uno pasa algún tiempo observando esta lista, puede notar algunas cosas muy interesantes. En realidad, uno podría pasarse mucho tiempo aquí y sacar algo de valor. Por ejemplo, en el versículo 23 de este capítulo 2 de Esdras, vemos que regresaron, dice, los varones de Anatot, 128. Bastantes fueron los que regresaron. Ahora, ¿qué podemos decir de Anatot? Bueno, era una pequeña ciudad en donde Jeremías había comprado un campo. Era su ciudad. Usted recordará que en su día, ellos estaban próximos a ser llevados en cautiverio. No llamaríamos a esto una buena inversión. Ellos estaban listos para ser llevados cautivos y otras personas se iban a apoderar del lugar. Uno podría irse a la quiebra haciendo eso. Ahora, ¿qué seguridad tenía uno del futuro? En el día de hoy podemos notar muchas propagandas que dicen que usted puede comprar bienes raíces como una inversión porque tienen un futuro maravilloso. Bien, Jeremías compró esto, pero no parecía tener un gran futuro ese lugar. Sin embargo, lo tuvo. Y esa es la razón por la cual Dios le indicó a él que lo comprara, porque ellos iban a regresar. Así es que los varones de Anatot tenían la escritura para esa propiedad y la podían reclamar porque Jeremías la había comprado y se las había dado. Parecería algo bastante ridículo en los días de Jeremías, y estamos seguros que los expertos en bienes raíces le habrían aconsejado que no la comprara, pero él no los escuchó. Usted puede leer esta historia allá en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Por supuesto que nosotros más adelante vamos a poder comentar sobre esto. Así que es muy interesante poder leer aquí que los hombres de Anatot regresaban para reclamar sus posesiones, y qué hermoso es esto. Es algo de donde podemos sacar hermosas lecciones espirituales. Usted puede notar también que uno puede tener parte en esta gran empresa. Algunos han regresado para reedificar el templo. Otros han sido llamados para predicar la palabra de Dios. Algunos han sido llamados para salir como misioneros. Pero esto no le quita que los demás creyentes no tengan responsabilidades. Ellos también tienen sus responsabilidades. Luego tenemos aquí algo que es maravilloso, y es que un día nosotros seremos recompensados. La obra de cada uno será inspeccionada con eso en mente. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante el trono del Señor Jesucristo. De eso habló el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios. Y cuando a mí me toque estar frente al trono de juicio, no quiero que Él me acuse. No quiero que Él me diga que todo lo que he hecho era madera, heno y hojarasca, y que todo eso será destruido por el fuego.
Yo quiero tener allí un poco de oro, y eso es lo que hace de esto algo maravilloso. Bien, continuando con nuestra lectura en este capítulo 2 de Esdras, encontramos algunas cosas que son bastante penosas, como podemos apreciar cuando leemos el versículo 62. Veamos ahora lo que dice el versículo 41 de este capítulo 2. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Podemos apreciar que 128 cantores regresaron a Jerusalén. Se aprecia que el espíritu de alabanza estaba en sus corazones y en sus vidas, y por tanto tenían mucho de qué cantar. Había mucho más de ellos que de los levitas que regresaron. Y ahora llegamos a los versículos 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Todas estas personas tenían que declarar su genealogía. Usted recuerda que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban todos clasificados según su tribu, su familia, y cada uno tenía que declarar su linaje. Si una persona llegaba y decía, bueno, yo creo que soy el hijo de tal y cual persona, y creo que tal y cual mujer es mi madre, y espero que eso sea verdad, y que yo voy a trabajar en esto mucho, y voy a hacer quizás lo mejor que pueda, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas eran separadas allí mismo, al comienzo. Ellos no tenían ningún lugar en la nación de Israel. Usted tenía que declarar su árbol genealógico, y si no lo podía hacer, entonces quedaba fuera. Esto es algo que en el día de hoy el Hijo de Dios tiene que saber. Él tiene que tener la habilidad de decir que es el Hijo de Dios. Yo sé a quién he creído, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y usted, amigo oyente, también lo puede hacer. Ahora los versículos 64 y 65 dicen, toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. La cantidad de las personas que regresaron fueron 49,897, y los encontramos ahora en camino a su propia tierra. Y este capítulo 2 concluye con el versículo 70, diciendo, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades.